Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estado y evolución de los proyectos. Y como es costumbre, ya estamos en el mes de marzo, pues vamos a ver cómo se encuentran nuestros proyectitos aquí en el estudio. Y también comentaremos novedades, ideas, sugerencias, pequeños truquillos, cosas que nos van pasando. Y hoy también haremos una breve referencia al tema de los bonsáis. Así que ya comenzando con el primer proyecto, acuario de macroalgas marinas y algunos corales blandos. Como veis, hemos puesto el skimmer Egein 350 aquí delante, que antes lo teníamos allí detrás, para intentar mejorar un poco la circulación en la parte delantera, cosa que se ha mejorado. Por algún otro motivo también, como veis, tengo mis primeras alguitas en este proyecto, aunque también es cierto que me toca hacerle ahora el cambio de agua mensual en mantenimiento. Podaré, también quitaré la parte de atrás para favorecer la circulación de aquella bomba, porque es fundamental tener buena circulación. Y como siempre digo, pues un proyecto que voy a oscuras, que voy aprendiendo poco a poco y que voy compartiendo con vosotros, siendo mi primer proyecto de agua salada, por lo cual estoy muy contento con los resultados que vamos mostrando en su evolución. Y también un pequeño gazapo el último vídeo, aunque lo dije bien en su vídeo cuando explicamos el mantenimiento de este proyecto, el mantenimiento de los cristales lo hago una vez a la semana, repito, cambio de agua una vez al mes. Y también para el futuro, si hago esa ampliación, pues constará de esa bomba de circulación, otra igual que esa aquí para trabajar las dos sincronizadas en continuo. Y me estaba planteando, he empezado a mirar ese skimmer nuevo, el de la marca OAS, el 350, porque aparte de tirar así el agua como este, no, tira un poquito más en homogéneo, pero no he visto especificaciones de si vale para tema de marino. Entonces, si alguno de vosotros lo sabe o lo tiene, pues si lo quiere dejar en comentarios, cosa que agradeceríamos, y así también salimos todos de dudas. Y ahora pasando al 300 litros, como veis, bastante bien. Como dije en el último vídeo también, algunas de las hojas de los helechos pues no sé por qué están decayendo. Es normal también, puede ser temperatura, puede ser por tiempo. Pero en general el proyecto muy bien. Realmente no hay muchas novedades, pero sí que hay una. Como veis por aquí tenemos nuestro macho del Ramirezi, pero no entiendo por qué esta semana también ha fallecido la hembra. Son de los peces, como sabéis, igual que el logo del canal, de los peces que más me gustan, que más me llaman la atención, pero además, por lo que comento con mucha gente, incluidos miembros de canal en el grupo de Telegram, pues casi todos solemos tener problemas, ya sea por genética, etcétera, etcétera. Los avictogramas, aunque están por ahí escondidos, son mucho más resistentes. Y bueno, también una de las cosas que comentamos que sería interesante algún día sería conseguir una pareja salvaje o wild type que no tenga tantos cruces, para ver si es por realmente, y salir todo duda, un tema de genética o un tema de parámetros. Pero en teoría los parámetros, si lo cuido mucho en general, es que en este proyecto en particular, y precisamente debido a los Ramirezis, es el que más los cuido. Y sin embargo, cada vez que se me mueve uno de estos peces, pues me da mucha rabia, mucha frustración. Pero bueno, como siempre, intentamos hacer las cosas mejor y no hay motivo para que los tengan que morir por tema de parámetros. pH 6,6, 180 TDS, los apictogramas están muy bien, los neones están muy bien, todos los peces muy bien, pero con estos peces tengo esos problemillas que, por lo que me comenta la gente, suele pasar mucho, pero como suelo decir, mal de muchos no es en este caso consuelo de tontos, porque esto es acuariofilia y tenemos la responsabilidad de tener los peces lo mejor posible. Y si es por un tema de genética, pues salir de dudas, y a lo mejor son peces que tendremos que reclamar entre todos que se filtre un poco la genética o conseguir especies más resistentes, porque valen mucho dinero además, y incluido el disgusto que nos llevamos cada vez que perdemos uno de nuestros ejemplares. Y ahora es turno de 75 litros, como veis por aquí nuestro beta, algunos planorbis y las iriaterinas por allí. El proyecto en general está muy bien. Aquí está muy asalvajado con el tema de los musgos, que tengo que empezar a sacar cada semana de mantenimiento. Y la parte de emergido, que es lo más llamativo de estos proyectos. Hay gente que me pregunta, algunos compañeros de trabajo también ahora que han empezado a seguir el canal, y les llama la atención. Y para mí esto, que parece lo más complicado, y después de años de experiencia, al final es lo más sencillo, porque son plantas que cogen el CO2 directamente de arriba, dan mucho colorido, dan mucha naturalidad a un montaje en casa. Y son acuarios que evidentemente el que hago quiere algo le cuesta, pero a mí me gusta mucho el tema de emergido y, como veis, resaltan, son muy llamativos. Entonces invito al que tenga ganas o le gusten estos proyectos, sencillamente, como siempre digo, estudiar, pero que de verdad son proyectos que merecen muchísimo la pena. Y ahora, continuando con los ecobotes o babicusas, voy a quitar las tapitas. Y me preguntáis muchísimo,
Estas yo las consigo aquí en el chino. Evidentemente yo soy consciente que todos los chinos no hay, porque yo tengo esa suerte. Y además, segundo incidente gatuno, porque no sé qué ha hecho Chloe, tiró, bueno, esta la quiere igual que esta porque evidentemente la rompió. Fui al chino, me costó 1,25. Os volveré a dejar el link porque me preguntáis mucho por este tipo de tapas. En AliExpress evidentemente estas tapas o vidrios de reloj, que es realmente su nombre, pues se pueden encontrar, ya digo, voy a dejar ese link. Lo que pasa que entre que vienen los portes y que es cristal, pues se triplica o cuatriplica su precio por el tema de porte, repito, pero bueno, las podéis encontrar si las queréis en ese link. Y si tenéis suerte, como es mi caso, pues también en algunos chinos. Lo que pasa que eso depende ya muchas veces de la suerte o la disposición. Por lo general, pues como veis, todo muy bien y a seguir disfrutando de estos proyectos que van totalmente solos. Y continuando por aquí, nuestro nano o mini proyectito, 6 litros reales, ya sabéis, está una súper chiquitita. Sencillamente pues lo muestro porque va bien y porque vemos todos los proyectos, pero es que cada vez me gustan o me llaman más la atención estos proyectos tan chiquitines que ocupan muy poquito espacio en casa, que les podemos buscar un huequecito donde sea si de verdad nos gustan estas cosas. Y la verdad que os invito a que sencillamente os los planteéis porque dan mucho juego y de verdad que son muy llamativos y muy agradecidos. Y turno ahora de este 60 litros, ya sabéis, proyecto de coris pigmeas y neocaridinas, que en general está bien, equilibrado, sano parámetros, pero no sé por qué ese pequeño, cuando digo sanos parámetros, el motivo de la alga pincel, que sencillamente es desagradable a la vista, no va a más, pero tampoco va a menos. Y además me estoy empezando a obsesionar con ella por un sencillo motivo que comparto como aficionado. Como por suerte todos los demás proyectos van muy bien, pues estas pequeñas cosas me hacen ver que el proyecto está mal. Y para mí es inevitable intentar comparar unas cosas con las otras aquí en casa. Entonces pues me estoy empezando a plantear a lo mejor darle una vueltecilla a este proyecto, cambiarlo aprovechando que tenemos mucha roca a mano en casa y hacer algo diferente para este hogar de las coris pigmeas, pero sencillamente por el motivo que os acabo de decir, de ese desagradable alga pincel a la vista, porque el proyecto en general, visto así desde esta perspectiva, está muy bien, pero yo como lo veo más al detalle y como digo y repito, sencillamente es una cuestión de comparación con todos los demás proyectos que van como un tiro, pues me hace poner el foco de atención en donde puedo mejorar. Y si creo que algo puedo mejorar, pues sencillamente también creo que tengo la obligación de seguir mejorando y compartirlo con vosotros como experiencia. Y os digo todo esto porque justamente aquí al lado, fijaros todo esto que bien está, entonces, repito, me sigue chirriando muchísimo más todo esto del alga pincel, como veis por aquí, una poquita. Porque en general, fijaros, este montaje que hicimos hace poco también va muy bien, plantas más para emergido, este proyecto de bote con agua, aquel proyecto de cogote igualmente va muy bien. Y ya pues en la parte final, aquí lo tenéis, nuestro proyecto de 30 litros, con algunas de las rasgoras que nos quedaban, Spey o Galaxy. Y por allí, aunque se ve muy en oscurito porque es azul, el otro beta, proyecto que también está muy bien. Y ese también me planteo hacerle un pequeño cambio, quizás más adelante, porque el proyecto está muy bien, pero quizás a lo mejor echar ese tronco más hacia la parte de atrás ganaría mucha más perspectiva delante todavía, para hacerlo incluso si cabe un poquito mejor. Pero ya digo, son ideas que se me pasan por la cabeza, aunque de momento no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero bueno, ya se empieza a sembrar la semillita en mi cabeza, la voy madurando con los meses, con el objetivo de seguir mejorando. Y por aquí tenemos este bonsai, género Carmona si no recuerdo mal, y como veis, pues haciendo nuestros primeros pinitos en el tema de la formación. Para nada soy experto en este tema, es totalmente un hobby, estoy iniciándome con muchísimo margen de mejora. Por aquí algunos de los proyectos de plantas y aquí nuestro Simba aprovechando los últimos rayos del sol del día, que le encanta este sitio, está él aquí muy a gusto. Y por aquí el otro bonsai, si lo recordáis, este ficus que lleva con nosotros en casa más de 2 años. Dejaré tarjetitas de una de las veces o las primeras veces que salió. Y como veis, pues también le he estado haciendo una pequeña poda, una pequeña limpieza. Pero bueno, quería mostrarlo porque yo creo que a todos los que nos gustan los acuarios plantados, pues también nos llama la atención el tema de las plantas. Y ahora ya, para terminar este vídeo, como suele ser costumbre, viene siendo habitual, nos despedimos con nuestro proyecto de 500 litros. No voy a decir proyecto estrella, porque para mí todos los proyectos tienen algo especial y me encantan, pero sí que es indiscutible, indudable, que es el proyecto de mayor volumen que tenemos en casa.
Así cerramos como todos los proyectos que hemos visto hoy, incluidos los bonsáis. Y sencillamente poco que añadir, como veis, poto allí, vídeo tarjetita os dejaré. Hace poco hablamos del tema de los potos, ya sea decorativamente como plantas en maceta o en el uso en acuario, con la intención de poco a poco, si no nos cansamos antes evidentemente por estar aquí en el salón, de ir guiándolo por la parte de la pantalla y parte de la pared para crear o dar un ambiente más natural a este rinconcito de nuestra casa. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros, compartir. También tenemos la función miembro del canal, pero ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido, es y será, mientras hagamos vídeos, tratar de compartir y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!